El 10 de agosto de 2008, el Financial Times publicó esta noticia en la que aseguraba que China en menos de un año superaría a Estados Unidos como mayor productor mundial de bienes manufacturados, una hazaña que se conseguía bastante antes de lo previsto. Como consecuencia, Estados Unidos continuaba siendo la mayor economía y la mayor potencia tecnológica del mundo. Sin embargo, dejaba de ser el líder industrial. Es innegable que durante la última década China ha sido una de las fuerzas impulsoras de la economía global. De hecho, los datos del Banco Mundial mostraron que durante el periodo que va de 2013 a 2021 la contribución de China al crecimiento económico mundial promedió un 38,6%, más que la de los países del G7 combinados. De 2012 a 2021 el PIB de China creció de 53,9 billones de yuanes a 114,4 billones, con una tasa de crecimiento interanual promedio del 6,6%. Si has estado un poco al día de las noticias provenientes del país asiático, sabrás que ahora la economía de China ha experimentado un leve frenazo, pero aún así continúa siendo un auténtico monstruo. Los chinos en los últimos 10 años se han consolidado como los números uno en nichos o sectores de mercado tan importantes y de relevancia mundial como lo son las telecomunicaciones, la energía solar o la maquinaria industrial, entre otros. Sin embargo, en Estados Unidos, a pesar de que la producción ha crecido y sigue creciendo más que nunca, la industria estadounidense, que una vez dominó el mundo manufacturero, ha ido muriendo progresivamente con el paso de los años. Para poner esto un poco más en contexto, en 1945 se producía más acero solo en el estado de Pensilvania que en Alemania y Japón juntos. Unas décadas más tarde, y ya entrados en el siglo XXI, entre 2000 y 2010 se perdieron casi 6 millones de puestos de trabajo en la industria manufacturera estadounidense, y los sectores más propensos al desplazamiento por la globalización, como los textiles y los muebles, fueron los más afectados. Otro dato que refleja esta mala situación es la inversión de capital fijo en la fabricación, la cual disminuyó en la década de los 2000 por primera vez desde que comenzó la recopilación de datos en 1947. En 2015, Estados Unidos registró un déficit comercial de 832.000 millones de dólares en productos manufacturados, mientras que en 2017 el total incluía un déficit de 110.000 millones de dólares en productos de tecnología avanzada, una cifra que ha crecido desde 2002. Durante los últimos 50 años, la participación de la industria manufacturera en el Producto Interior Bruto de Estados Unidos se ha reducido del 27% al 12%, mientras que la brecha entre el desarrollo de I+D y su fabricación se ha agrandado cada vez más. Las innovaciones tecnológicas han convertido a Estados Unidos en el gigante económico que es. Sin embargo, el movimiento de innovar y construir en el extranjero puede estar teniendo consecuencias muy graves para todo el modelo de crecimiento de Estados Unidos. A día de hoy, los norteamericanos se están quedando fuera de algunas actividades que se consideran clave en el mundo actual, como por ejemplo la fabricación de microchips. En 1990, el 40% de todos los semiconductores se fabricaban en Estados Unidos, mientras que a día de hoy este porcentaje se ha reducido al 12%. El 78% se fabrican en Asia, principalmente en China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Singapur, y finalmente el 10% en Europa. Así pues, la industria tecnológicamente avanzada es inferior en Estados Unidos que la media mundial. En agosto del año anterior, Business Insider sacó esta noticia en la que un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Japón afirmaba que China había superado a Estados Unidos en cantidad y calidad de artículos de investigación, lo que proclamaba al país asiático como nuevo líder en este campo. Y es que al final la investigación científica es el motor detrás de industrias y economías competitivas. Las capacidades de investigación actuales determinarán futuras cuotas de mercado en inteligencia artificial, tecnología cuántica y otros campos de vanguardia. Además, pueden tener un impacto directo en la seguridad nacional. Por esta razón, China ha aumentado rápidamente su huella en la investigación avanzada en los últimos años. En Washington, que Estados Unidos se esté quedando en un segundo plano en relación al I+D y la fabricación de elementos clave para el desarrollo y el avance de la humanidad no está sentando nada bien, porque ven cómo pueden perder capacidad competitiva de forma abrumadora en los próximos años. La pandemia demostró que la globalización puede ser un arma de doble filo, y por esta razón el gobierno norteamericano ha desarrollado un plan de política industrial que tiene como objetivo principal volver a impulsar a Estados Unidos en materia de fabricación y desarrollo, y también, evidentemente, frenar a China en su expansión. Una nueva generación de políticas industriales está tomando arraigo en Estados Unidos. El gobierno federal, con Biden a la cabeza,
cabeza creó 3 nuevos programas de gran importancia que suponen el impulso industrial más importante de los últimos 30 años. El primero de ellos es la Ley de Semiconductores y Ciencia, donde se están destinando 280.000 millones de dólares. El segundo, la Ley de Empleos e Inversión en Infraestructura, con una partida de 550.000 millones. Y finalmente, la Ley de Reducción de la Inflación, con un presupuesto de 394.000 millones de dólares. No se trata de medidas tradicionales que utilizan el gasto público para estimular la demanda, sino que, como explicó la secretaria del Tesoro Janet Yellen, estamos hablando de inversiones del lado de la oferta, para impulsar la capacidad económica estadounidense, tanto en términos generales como en sectores clave como por ejemplo los semiconductores o las energías renovables. La ley de chips desbloquea 52.000 millones de dólares en subvenciones para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos y competir con China en la carrera tecnológica. Además, también prevé decenas de miles de millones de dólares para investigación y desarrollo. Este proyecto de ley, que fue aprobado por el Congreso el año pasado, ha sido el causante de que hayamos visto noticias como la siguiente, en la que observamos que el gigante tecnológico TSMC ha invertido o planea invertir a lo largo de los próximos años hasta 40.000 millones de dólares para la fabricación de chips, una inversión que se considera de las más grandes de la historia del país. También Samsung quiere aprovechar las ventajas o los incentivos que ofrece el gobierno norteamericano. Por esta razón ha comenzado la construcción de una nueva planta de fabricación de semiconductores en Texas que costará más de 25.000 millones de dólares. En segundo lugar, la ley de reducción de la inflación pretende hacer frente a la inflación mediante políticas que reduzcan el coste de la energía, así como el déficit fiscal. Se espera que recaude unos 790.000 millones de dólares en ingresos y ahorro, gracias a un nuevo impuesto mínimo de sociedades, una mejor aplicación de los impuestos y una reforma de los medicamentos con receta. Además del gasto en sanidad, se destinan 369.000 millones de dólares a promover el desarrollo de energías limpias, como por ejemplo fomentar la investigación y el desarrollo del coche eléctrico. Más concretamente, la ley pretende reducir la emisión de gases de efecto invernadero a través de 2 vías principales. Primero, mediante la electrificación de los dispositivos que actualmente funcionan con combustibles fósiles, y segundo, con la generación de más electricidad con fuentes de energía renovables y limpias. Por ejemplo, incluye un crédito fiscal de 7.500 dólares para los nuevos vehículos eléctricos y créditos fiscales para las renovaciones de viviendas con bajas emisiones de carbono, como la instalación de bombas de calor y paneles solares en los tejados. Este programa no ha gustado para nada en Europa, principalmente a los productores europeos de vehículos eléctricos, ya que según ellos, los incentivos de esta ley violan las regulaciones del comercio internacional y afectará negativamente a la producción de vehículos europeos. Finalmente, la ley de empleo e inversión en infraestructura presenta una inversión histórica en los sistemas de agua, transporte y energía estadounidenses que se espera que generen nuevas oportunidades. Esta ley representa una inversión de aproximadamente 1,2 billones de dólares, de los cuales 550.000 millones son nuevas inversiones. Uno de los componentes más significativos de la ley es su disposición para expandir el acceso al agua potable, eliminar las tuberías de servicio de plomo y mejorar la infraestructura del agua. Otro aspecto clave de la legislación es la inversión de 65.000 millones de dólares en la implementación de infraestructura de banda ancha para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a Internet de alta velocidad confiable. Esto tiene como objetivo cerrar la brecha digital y hacer que el acceso a Internet sea más asequible para millones de estadounidenses. Otro elemento sobre los que se pone el foco son carreteras y puentes, así como grandes inversiones en transporte público, aeropuertos, puertos y trenes de pasajeros. Evidentemente, todas las compras que lleve a cabo el gobierno de Estados Unidos se realizarán en empresas locales, desde los productos más básicos hasta la maquinaria más pesada necesaria para desarrollar todas estas inversiones. El plan ha sido pensado para que suponga un gran impulso para las fábricas de Estados Unidos, tanto para las que ya se encuentran en el país como para impulsar la relocalización de aquellas que se habían instalado en otros países en los años previos. Uno de los objetivos del gobierno de Biden es trasladar, en la medida de lo posible, las fábricas que producen en China a países como por ejemplo México. Con una producción mucho más local, Estados Unidos puede incrementar la seguridad nacional y evitar o reducir posibles problemas como los vividos en 2020 a causa de una pandemia que colapsó un mundo profundamente globalizado. El presidente Joe Biden ha dejado muy claro que ahora el Made in America es una de sus máximas prioridades, una apuesta que también es compartida por el Partido Republicano. Así pues, el plan industrial de Biden pretende volver a fortalecer la industria estadounidense, a la vez que reduce la dependencia de China. Con el tiempo veremos cómo sale esta jugada. Si quieres me puedes dejar en los comentarios
comentarios cuál es tu opinión al respecto. Y además, si te ha parecido un vídeo interesante, agradeceré muchísimo si me dejas un like. Antes de terminar, te invito a que le eches un vistazo al documento que te dejo en la descripción, en el que encontrarás las 8 acciones que tienen el mayor potencial de ser las mejores del mercado en la próxima década. Es un documento descargable, pero ya verás que en un momento lo tienes. Muy recomendable si quieres estar al día de las nuevas oportunidades. Te dejo el enlace aquí debajo en la descripción. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.